estamos aquí presentando al muy ilustre abogado César Leonardo Tafur González en su conferencia de hoy sobre los hechos de la conspiración de la noche septembrina contra el libertador Simón Bolívar en 1828. Él es un abogado muy distinguido vallecaucano con una trayectoria de vida sumamente importante. Estudió en Cali y es lo mismo que sus estudios universitarios, y es el doctor en ciencia, conciliador del Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. Experiencia como cofundador con su padre Leonardo Tafur Garcés y su hermano Donald Tafur, de una prestigiosa firma de abogados. Ha sido juez primero promiscuo municipal, profesor de Derecho Constitucional, concejal del Consejo Municipal de Cali, miembro de la Academia de Historia del Valle, presidente de la misma Academia de Historia del Valle, senador liberal de la República de Colombia y exmiembro de la Junta Directiva de la Cortuvalle y el Museo de la Tertulia. Ha escrito muchos libros: El socialismo colombiano, de los derechos humanos y la ciencia política, composiciones poéticas, historia de la conquista del Imperio Inca, lecciones políticas y constitucionales del Libertador, nuevo y libro biografía e historia del Libertador y el pensamiento democrático de Bolívar. Viaje a muchos lugares de Europa. Es decir, es un excelente conferencista y es un gran honor tenerlo hoy frente a nuestros micrófonos. De manera que con el mayor agrado lo invito a que inicie su conferencia. Gracias, doctor Miguel Santamaría, por su observación. Inicio mi intervención dándole gracias a usted y felicitándolo por el liderazgo que adelanta a nombre de la institución. Como la historia es la disciplina que estudia y expone los acontecimientos y hechos pasados, que nos iluminen Pericles, Tucídides y Heródoto, el padre de la historia. Esta conferencia verdaderamente importante, por lo cual agradezco inmensamente su distinción, por cuanto será hacer referencia a los dos grandes líderes de la historia de Colombia y la Nueva Granada. Así, tenemos en primer lugar la consideración de los hechos, en segundo lugar el proceso de instrucción seguido al general Santander por el instructor Rafael Urdaneta, en tercer lugar la sentencia, la pena de muerte y confiscación de bienes en favor del Estado previa degradación de su empleo. Seguidamente la consulta de la sentencia para su aprobación o reforma por su excelencia el Libertador, para tratar si indultaban o conmutaban la pena y la confiscación de sus bienes. La proclamación final del Libertador ya en el año 28 y finalmente cuando Santander se encontraba en París en el año de 1831, su insistente solicitud de la publicación de la causa. Iniciándonos, tenemos que el 25 de septiembre de 1828 comenzaban a escucharse en Santa Fe de Bogotá los rumores de un inminente golpe de Estado y que bien pronto estallaría una revolución. Manuelita, bien despierta, sospechó que tal conjura desde los principios de agosto, a raíz de la preparación del Consejo de Ministros para conferir poderes absolutos al Libertador,
después del fracaso de la Convención de Ocaña, preparada por Santander para reformar la Constitución, en la cual se decidiría entre un Estado federalista orientado por Santander o un Estado nacional orientado por Bolívar. Debate en el cual el presidente no participó en la práctica electoral de delegados con fines personales, rechazándosele la asistencia en la convención a pesar de la insistencia de sus amigos, por lo cual Santander ganó la mayoría de los delegados y fue elegido representante de 6 provincias a la vez, con lo cual el Libertador, que provenía del sur después de las glorias de Ayacucho, en ese entonces se asombró de la situación que se presentaba, preocupándose por las situaciones del istmo panameño. En Cartagena en ese entonces se enfrentaba el aristócrata Mariano Montilla y su enemigo, el almirante afrodescendiente José Padilla, quien curiosamente había sobrevivido a la batalla de Trafalgar para convertirse en un héroe de la revolución. Durante la estadía en Bucaramanga, Bolívar releía en sus propias lenguas a Homero, Virgilio, Montesquieu y Locke, y a pesar de que su leal partidario José María del Castillo y Rada había asumido la presidencia de la Convención de Ocaña, no logró generar la unidad de un bloque que, por el contrario, ofrecía una mayoría de santanderistas que acusaban de tirano a Bolívar con rumores de asesinato. El periodista de Santander, Azuero, criticaba duramente a Bolívar por las supuestas ambiciones dictatoriales para limitar el poder y desmembrar la república, procurando la federalización superpuesta al Ejecutivo, negando Santander la oportuna visita de Bolívar a la convención, y ya desde el 10 de junio, polarizados los sectores, 19 miembros de la convención de Ocaña abandonaron los debates y se disolvió la convención por falta de quórum, a pesar de que Santander quedaba con una mayoría de 54 delegados. Los generales de Bolívar, con Alcántara Herrán a la cabeza, declararon el fracaso de la convención, hecha un caos, demandando poderes ilimitados a Bolívar, quien al regresar a Bogotá formalizó el decreto orgánico de Colombia y tomó posesión como libertador presidente, despojando de todo mando a Santander, aboliendo la vicepresidencia y ofreciéndole la embajada en Washington. Después, para el 25 de julio, a los 45 años del Libertador, se dio la pésima circunstancia del fusilamiento del muñeco imaginario de Santander por aquellas de las locuras de Manuelita. Desgraciado escándalo público cuando se acrecentaban los rumores de un inminente golpe de Estado. El 25 de septiembre de 1828, el gobierno detectó un próximo movimiento revolucionario cuando el oficial Francisco Salazar denunció al capitán Triana por haberlo invitado a una conspiración que se tramaba contra el Libertador por haber asumido la tiranía. El jefe de Estado Mayor, Coronel Guerra, aparentó encausarlo porque él estaba dentro de la conspiración.
y anunció a sus cómplices la necesidad de adelantar el golpe. Estaba programada para el 28, congregándose en la casa de Vargas Tejada, el secretario de Santander. Entre los conspiradores se encontraban Florentino González, Azuero, el esposo de Bernardina Ibáñez, Pedro Carujo, oficial de artillería, Agustín Hormet, un liberal francés, Luis Vargas Tejada, el secretario de Santander, el coronel Ramón Guerra, jefe de la guarnición de la ciudad, y también Zulaimar Ávila Acevedo, el hijo del tribuno Mariano Ospina Rodríguez, el padre de Mariano Ospina Pérez, y varios artesanos, con el plan de matar a Bolívar en un baile de máscaras en el Teatro Coliseo el 10 de agosto, aniversario de la batalla de Boyacá. El segundo plan para asesinarlo se dio el 21 de septiembre, 3 semanas después de que se pronunciara el decreto orgánico, cuando Carujo preparó 6 asesinos que Santander detuvo en último momento, cuando ya estaba tratándose el tema de su embajada en los Estados Unidos. El tiempo se agotó. Sin embargo, el 25 de septiembre, cuando el coronel Guerra, como jefe de la guarnición, alertó a sus compañeros por el peligro de ser descubiertos, entonces los conspiradores González, Carujo y Hormet comprendieron que no había más remedio que actuar, y Manuela informó a Bolívar y al Estado Mayor que desestimaron la amenaza. A las 10:30 de la noche, en casa de Vargas Tejada, el secretario de Santander, los asesinos salieron hacia Palacio con 16 soldados de Carujo durante una lluvia intensa con calles llenas de barro, y Hormet mató a puñal al primer centinela. Azuero acometió al cabo de guardia. Carujo y sus soldados aprisionaron a los granaderos, quebrantaron las puertas, hirieron al edecán Ibarra y siguieron penetrando hacia Palacio. Aproximadamente a las 12 de la noche, según Manuelita, cuando ladraron los perros, despertó al Libertador, anunciándole un riesgo, por lo cual tomó su espada y pistola para enfrentar el problema, pero Manuelita lo hizo vestir y le dijo: ¿ahora qué hago?, preguntó, deteniéndolo para que no abriera la puerta, recordándole que Pepe París les había dicho que esa ventana era muy buena para un lance, y cuando pretendían abrir la puerta de su alcoba, los primeros conspiradores se encontraron con una mujer espada en mano, y cuando preguntaron los primeros conspiradores por Bolívar, contestaba que en la sala del consejo, cuando uno de ellos, al revisar la sala, exclamó: «Se ha escapado», mirando la ventana hacia la calle. Pasando frente al palacio del edecán Ferguson, Manuelita lo previno que no entrara. Bolívar había saltado por la ventana a la calle 10, corrió a refugiarse bajo el puente del Carmen en el río San Agustín, decidiendo los conspiradores salir a buscarlo. Verificada la salida de Bolívar, se esfumaron tan rápidamente como habían llegado. Y cuando Bolívar llegó a la calle, vio cómo su repostero salía corriendo hacia la orilla del río y se refugiaron debajo del puente de San Agustín,
mientras Bogotá se llenaba de vida y gritos, bullicio y disparos durante 3 horas, hasta percibir el Libertador, ruido de caballería, botas con taches, estando en compañía de Palacios, enviando a su criado a indagar cerca de los oficiales que circulaban, que lo reconocieran, y así salió Bolívar de su escondite, empapado, entumecido y enfangado, tomando el caballo del jefe de la partida hacia la Plaza Mayor, donde fue recibido con entusiasmo. Y al regresar, Bolívar dijo a Manuelita, según escribe O'Leary: tú eres la libertadora del Libertador. A las 4 de la mañana del día siguiente, 26 de septiembre de 1828, regresó el Libertador a Palacio, llamando a José del Castillo y Rada, presidente del Consejo de Ministros, previniéndolo de que convocara al Consejo y redactara un decreto que decretara su delegación en el Consejo de toda su autoridad, y que el Congreso, convocada para el 2 de enero de 1830, se reuniese inmediatamente, indultando a los conjurados, bastándole saber quién era su jefe, de que nunca creyó que el odio llegase hasta el extremo de querer asesinarlo, atrayendo sobre el país la anarquía. Resuelto Bolívar a irse en el acto fuera del país, pues quería salvar la gloria de Colombia. El ministro del Castillo escuchó en silencio las palabras del Libertador, aprobando su resolución en todas las partes, menos en ausentarse como un prófugo, aceptando que se quedara temporalmente. A las 8 de la mañana se presentaron los generales Urdaneta y Córdoba, con los oficiales de los batallones Vargas y Granaderos, quienes disintieron del viaje de Bolívar, manifestando que si se fuere, quedarían abandonados el ejército y serían víctimas, y Colombia se disolvería, como expresaron los veteranos generales. El resultado de la conspiración fue la declaración en ejercicio y vigencia de las facultades extraordinarias que no había querido usar entonces. Y al día siguiente los oficiales militares habían puesto a Santander Guerra, Padilla Hormet y Carujo bajo arresto, descubriéndose la trampa del coronel Guerra, que para disfrutar su vinculación a la conjura había pasado la noche jugando cartas con el ministro del Castillo, quedando encargado el general Urdaneta, para muchos el más fiel de sus generales, de impartir justicia, escribiendo Bolívar a Sucre, afirmándole su seguridad de que el vicepresidente era el cerebro detrás del plan y la conjura, precisando que aunque Santander era el conspirador de mayor rango, también él era el más afortunado, pues su generosidad lo protegería de la muerte. Pensaron entonces el Libertador y sus amigos que la benéfica providencia salvó la vida del Libertador y la paz de Colombia, quedando debilitado su cuerpo y su alma por 16 años de fatigas de lucha militar, pero conservando su vida, sintiéndose moralmente asesinado el 25 de septiembre de 1828. Y cuando el embajador de Francia
fue a visitarlo en la quinta y se expresaran sus aflicciones por su estado de salud, Bolívar simplemente manifestó: no son las leyes de la naturaleza las que me han puesto en este estado, sino las penas que me roen el corazón. Mis conciudadanos que no pudieron matarme a puñaladas tratan ahora de asesinarme moralmente con ingratitudes y calumnias. Así, el 25 de septiembre de 1828, el cabildo de la ciudad tenía por alcaldes a Enrique Umaña y a don Raimundo de Santa María, quienes convinieron en distinguir la ventana que sirviera de vía de salvación del Padre y Libertador de la Patria en la noche del 25 de septiembre, con la siguiente inscripción latina vertida en traducción así: detente, espectador, un momento y mira la vía de salvación del Padre y Libertador de la Patria, Simón Bolívar, en la noche nefanda de septiembre 25 del año de 1828. Como consecuencia de ese gravísimo delito, se inició la investigación que culminara con la sentencia del 27 de noviembre de 1828, a cargo del general Urdaneta como presidente del Consejo, que dice textualmente así, poco conocida, pero creo que es importante darle información. Visto el proceso criminal firmado contra el general Francisco de Paula Santander por la conspiración del 25 de septiembre último, y resultando primero que dicho general, tanto en su declaración indagatoria como en su confesión, ha negado haber tenido noticia de que se tramaba aquella conspiración ni ninguna otra en contra del actual régimen político y la persona de su excelencia, el Libertador presidente. Segundo, que en las declaraciones del comandante Rudecindo Silva, teniente Ignacio López, capitanes Briceño y Mendoza, consta que perteneciendo estos individuos a diversas secciones en las que estaban distribuidos los conspiradores para trabajar en el plan y hacer prosélitos, cada uno de ellos tenía un conocimiento íntimo de que el general Santander era el primer agente que obraba en la gran sección y dirigía el plan, y que estaba reservado para dirigir los negocios siempre que la revolución tuviese buen suceso, pues así se lo habían asegurado a ellos Florentino González, el comandante Carujo y el coronel Guerra, jefes de las secciones parciales. Tercero, que el coronel Guerra en su última exposición afirma que al general Santander le habló sobre la conspiración y que dicho general se opuso a ella, sosteniéndose Guerra en su exposición en el careo practicado con el general Santander. Cuarto, que el comandante Carujo expone lo mismo y aún haberle comunicado el proyecto de asesinar al Libertador en el pueblo de Soacha el domingo 27 de septiembre,
y que el general Santander se opuso a que se perpetrase aquel designio, con cuya exposición se ha convenido el general Santander en el acto de careo con el referido Carujo. Quinto, que Florentino González también asegura haber hablado con el expresado general sobre la conspiración y que en contestación le dijo que no era tiempo oportuno, indicándole el sistema de formar en varios departamentos juntas con el nombre de republicanas dependientes de la central que debían establecer en esta capital para dirigir las operaciones de aquellas que tendrían el fin de ganar prosélitos y el influjo de algunos generales adictos al actual régimen y a la persona de su excelencia Libertador presidente, para que de ese modo el movimiento fuese general y simultáneo. Sexto, como dice la sentencia, que todos los conjurados han sido descubiertos y juzgados, conviene en sus respectivas declaraciones en que el plan abortó la noche del 25, pero que no tenían prefijado para dar el golpe, circunstancia que justifica lo que Florentino González y el comandante Carujo dicen con respecto al general Santander, que se oponían a aquel suceso porque todavía no era tiempo y porque no quería que se efectuase mientras él estuviese en Colombia antes de viajar al exterior. Y considerando, primero, que aunque el general Santander al principio de su causa ha negado haber sabido que se tratase de alguna conspiración contra el presente régimen y la persona de su excelencia el Libertador presidente, después ha confesado en fuerza de las declaraciones del coronel Guerra, del comandante Carujo y de Florentino González, haberla sabido, pero que se opuso a que se llevase a efecto, y mucho más a que se asesinase la persona del Libertador mientras él estuviese en Colombia, pero que convino en que se practicara la conspiración cuando se hallase fuera de la República y que entonces estaría pronto a prestar sus servicios. Segundo, que como ciudadano de Colombia y mucho más como general de la República, no solo no ha cumplido con sus primeros deberes en haber impedido la conjuración y el asesinato premeditado contra el jefe supremo de la nación, sino que ha cometido un crimen de alta traición por no haber denunciado la revolución que se tramaba y horrendo designio de asesinar en Soacha al Libertador. Tercero, que el expresado general no solo se manifiesta saber de una revolución, sino también con el carácter de aconsejador y auxiliador de ella, con que pueda valerle de ningún modo el que no haya estado en su ánimo la conspiración del 25, pues él mismo manifiesta que, habiendo aprobado una revolución y habiendo aconsejado los medios de realizarla por el establecimiento de la sociedad republicana, circunstancia que lo califica de cómplice en la conspiración del 25, pues poco importa para su defensa que haya estallado en aquel día o en cualquiera otro la revolución que aconsejaba y caracterizaba de justa, porque lo que se deduce es que abortó su plan por la prisión del capitán Triana, cuyo acontecimiento no dio lugar a que se efectuase cuando el general Santander se pusiese en marcha para los Estados Unidos del Norte.
Por todos estos fundamentos y lo más que resulta de autos, se concluye, dice la sentencia, que el general de división Francisco de Paula Santander ha infringido el artículo 26 del Tratado Octavo, título 10 de las ordenanzas del Ejército, que imponen la pena de horca a los que se intentaren una conspiración y a los que sabiendo no la denunciaren. Ha infringido el artículo 4 del decreto del 24 de noviembre del año 26, por el que se prohíben las reuniones clandestinas, y con más eficacia el decreto 20 de febrero del presente año contra los conspiradores. En esta virtud, dice la sentencia se declara que el general Santander se halla incurso en la clasificación que comprende el segundo inciso del artículo 4 del último decreto, y se le condena a nombre de la República y por autoridad de dicho decreto a la pena de muerte y confiscación de bienes en favor del Estado, previa degradación de su empleo conforme a ordenanza, consultándose esta sentencia para su aprobación o reforma con su excelencia el Libertador Presidente. Firmado Rafael Urdaneta y Tomás Barriba. En noviembre 10 de 1828, su excelencia Libertador Presidente, oída la opinión del Consejo de Ministros, decreta el indulto y conmuta la pena de muerte y confiscación de bienes previa degradación de su empleo, sentenciada por el Tribunal de la Comandancia General en la persona del general Francisco de Paula Santander, en la destitución de su empleo de general y extrañamiento de la República con prohibición de volver a pisar su territorio sin que se lo permita una gracia especial del Supremo Gobierno, con calidad de que, si contraviniese en cualquier tiempo esta prohibición, será ejecutada la sentencia de muerte por cualquier juez o jefe militar del lugar en que sea aprehendido. Que sus bienes raíces se conserven como en depósito sin poder ser enajenados, gravados ni hipotecados, para que sean una prenda de seguridad de que no se quebrantará la prohibición, y un objeto en que queda y pueda efectuarse la confiscación en caso contrario, para que entre tanto pueda el reo vivir con los productos de dichos bienes. En el término de 3 días se pondrá en marcha para Cartagena en cumplimiento de esta sentencia. Por su excelencia, el ministro secretario de Guerra, firmado José María Córdoba. Fecha de noviembre 11 de 1828. Cúmplase, ejecútese lo que su excelencia manda, notifíquese al acusado Rafael Urdaneta. Posteriormente, el Libertador, con fecha 12 de noviembre de 1828, proclamó la siguiente orden. Colombianos, ya el escándalo os habrá instruido de la noche del 25 de septiembre. Algunos desgraciados recibieron la muerte y otros se han salvado por un pueblo generoso. No he podido desoír los consejos de la clemencia, aún en favor de mis asesinos. Los peligros
a que expuso la República aquel atentado me han instado a acelerar la convocatoria de la representación nacional que debe restablecer un gobierno que no esté pendiente de un hilo, como mi vida, blanco de odios implacables. Se ha mandado formar el reglamento de elecciones a fin de que a mediados del año próximo fijéis vuestros destinos. Ruego que no penséis en mí para la presidencia del Estado, porque mis enemigos darían muerte a la patria por arrancarme la autoridad. El último suceso nos ha probado que no ahorran medios para alcanzar mi destrucción. Ellos habían contado, sin duda, con los españoles para que hicieran frente a Venezuela, con los peruanos para que destruyeran a nuestro ejército del sur y ocuparan nuestros departamentos. Y ellos, en fin, iban a encender la negra, fea tea de la discordia en el Magdalena. Todo esto y mucho más era necesario para que muerto yo triunfara la traición. Colombianos, contemplad de nuevo horrores que han amenazado vuestras cabezas, y esta amenaza y estos horrores me seguirán hasta el sepulcro. Si persistís en continuarme vuestro favor, si yo lo sé, vosotros todos pereceréis conmigo en las aras de la ambición y de la venganza. Evitad, colombianos, tan espantosa catástrofe, nombrando un magistrado que reúna los espíritus discordes a que funde la estabilidad de la República sobre las leyes que dicten los representantes del pueblo. Firma el libertador presidente. Más adelante, pasado algún tiempo, escribió Santander una representación a los representantes de la antigua Nueva Granada reunidos en Congreso desde París el 15 de abril de 1831, que dice así: honorables representantes de la antigua Nueva Granada reunidos en Congreso. Honorables representantes, habla Santander. Perseguido atrozmente en odio de los esfuerzos que hice como vicepresidente de la República y como ciudadano para sostener la Constitución de 1821 contra el plan de una dictadura militar y de instituciones indignas de los sacrificios de los colombianos, en vano he solicitado la publicación de la causa que puso término a mis persecuciones. Lo solicité a mi partida de Bogotá en noviembre de 1828 y el libertador, entonces presidente del Estado, negó rotundamente mi solicitud. Insté nuevamente a su excelencia el general Bolívar el 13 de diciembre del mismo año desde las bóvedas de Boca Chica por conducto del general Montilla, y ni aún se me acusó el recibo de la representación de mi solicitud. Volví a instar desde esta capital el 13 de abril de 1829, dirigiéndome al mismo general Bolívar
por medio del señor Palacios, agente del gobierno, y tampoco he recibido contestación. Así es que se me ha tenido cerradas las puertas legales para hacer la justificación de mi conducta con la publicación del proceso que me suscitaron con motivo de la conjuración de Bogotá del 25 de septiembre de 1828. Esperando a que el tiempo y la calma de las pasiones dejasen oír la voz de la justicia, he sabido con indeleble placer que el orden legal empieza a restablecerse en mi patria y que hay esperanzas de que cesen las disensiones que desgraciadamente la han despedazado. Aprovechando tan feliz coyuntura, me apresuro a elevar a vuestras manos este memorial para pediros en justicia que me apresuro a elevar a vuestras manos este memorial para pediros que interpongáis vuestra respetable voz a fin de que se publique por la imprenta del Estado el anunciado proceso y la representación que he dicho de haber dirigido desde Boca Chica al Libertador mis súplicas. Esto solo satisface mis deseos y mi ambición, porque la publicación de estos documentos manifestará a todo el mundo las iniquidades cometidas en mi país, a quien se daba el nombre de república, y bajo un régimen en que se había prometido respetar los derechos individuales contra un ciudadano que había consagrado a su patria. Sus servicios durante 18 años, sin un solo día de interrupción, que había merecido 2 veces los votos nacionales para la segunda magistratura del Estado y que lo había gobernado los primeros 6 años del régimen constitucional. La publicación de este proceso hará ver hasta qué punto han podido llevarse el encono y la arbitrariedad contra un magistrado que, fiel a sus principios y a sus promesas y juramentos, había tenido que oponerse firmemente a proyectos que entonces, como ahora, he creado contrarios a la libertad de mi país. Ella pondrá de manifiesto un procedimiento violento y arbitrario, donde se prescindió de reunir el tribunal militar que las leyes prescribían, donde se omitió la confrontación de todos los testigos con el acusado, donde no se permitió hacer una simple defensa y ni aún nombrar un defensor, donde se tuvo la audacia de alterar todos los hechos y de inventar cargos que no resultaron del proceso. Ella, por último, servirá para decidir que las víctimas de la libertad inmoladas por el ejército español en 1816 fueron juzgadas con mayor regularidad, porque ni siquiera se les permitió defenderse ante el tribunal designado para sacrificarlos. Yo no pude nada más, honorables representantes, sino que la imprenta, largo tiempo muda para elevar las justas quejas de cuantos hemos sido víctimas de la dictadura, publique ya
el procedimiento en virtud del cual he sido condenado a las penas más crueles e injustas, después de que por todos los medios legales y en los días de la verdadera gloria de Colombia, llegué a los últimos puestos de la milicia y del poder civil. Nada ambiciono sino la dicha de mi patria, bajo un gobierno nacional digno de ella y del siglo, y comprobar a la faz del mundo que mis persecuciones han sido obra de un espíritu de venganza, guiado por una arbitrariedad escandalosa y no de una conducta depravada. Yo quedaré completamente satisfecho si vosotros, conciudadanos, conducidos por una recta justicia, accedéis a la presente solicitud de que se publique mi proceso. París, 15 de abril de 1831. Honorables representantes Francisco de Paula Santander. Este tema de el 25 es verdaderamente doloroso para la patria y para todos los conciudadanos. Delicado por el extremo de enfrentar a los dos más grandes hombres de la patria, el libertador Bolívar y el vicepresidente Santander, que ejerció la primera dignidad buscando los recursos para que el libertador pudiera en este momento atender las famosas batallas del sur que culminaron con la libertad en Ayacucho, con Córdoba y con nuestro bien amado general Sucre. Definitivamente, como nos lo enseñara Heródoto en la historia, que es una disciplina que estudia y expone acontecimientos y hechos pasados. Nosotros hemos relatado cuidadosa y juiciosamente los hechos sin poner una sola palabra de nuestro caletre para enjuiciar a Santander o alabar al libertador. Los dos grandes próceres de Colombia son dignos de la alabanza de la patria. Muchas gracias, señores académicos. He terminado. Bueno, muchas gracias. Muy distinguido doctor Tafur. Ha hecho usted un análisis muy conspicuo y muy profundo de lo que fueron las circunstancias que rodearon este doloroso incidente en nuestra historia del atentado contra el Libertador. Parece que es muy ilustrativo para las nuevas generaciones que conozcan en detalle qué fue lo que sucedió y cómo se manejaron los hechos. De manera que su contribución, señor doctor Leonardo Tafur, ha sido muy buena, muy ilustrativa y sumamente interesante para quienes hemos tenido el honor de escucharlo. Muchas gracias, mi querido doctor. Ahora le pido a los queridos amigos si tienen alguna pregunta o alguna sugerencia sobre esta importantísima y aclaratoria conferencia sobre uno de los temas más discutidos y más dados a interpretaciones diversas en la historia de nuestra patria. A ver quién puede ser interesado. Por favor, levantar la mano.
Mi coronel Vieda. Sí, doctor. Adelante. Al Mario. Muchas gracias. Mario. En primer lugar, felicitar muy sinceramente al doctor Tafur por su conferencia. Es una ayuda más para buscar la claridad sobre hechos tan dramáticos y terribles ocurridos en Colombia. Es claro, es absolutamente claro, que el intento de asesinato del libertador Simón Bolívar en Bogotá ha sido el hecho más monstruoso que la política colombiana haya ejecutado en este país. De eso tenemos claridad absoluta. Lo más triste es que haya habido personas que de una u otra manera se sumaron a la realización de semejante barbaridad y atentado. Eso durará lo que dure la historia en aclararse en forma definitiva, porque lo que se hizo desde el punto de vista legal ha querido ser desconocido, ha querido ser tergiversado, y se puede decir que a pesar de los documentos existentes no hay la total claridad ni hay la satisfacción suficiente para nosotros como colombianos de cómo terminó ese hecho. Lo único real hasta ahora cierto y que es indudable, que nadie puede desconocer, es que se atentó contra la vida del libertador y que fueron los colombianos, con algunas otras adiciones, los que intentaron acabar con su vida. Nos libró la providencia que cambió la suerte del libertador y del país al no haber facilitado que se cumpliera tamaño barbarismo. De manera que la conferencia es un paso indudablemente muy importante para continuar nosotros buscando que algún día se llegue a la absoluta claridad de lo que ocurrió. De manera que con esto termino mis escasas palabras para esto, con la felicitación nuevamente al doctor Tafur y al presidente de la Academia por haber traído el tema a ser discutido en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Muy interesante su intervención. Les agradezco muchísimo su presencia. Primero, a nuestro conferencista, que hizo una exposición verdaderamente brillante y sobre todo una investigación profunda, porque son muchos documentos que la gente en su mayoría que no estudia mucho la historia, pues no los conocía. Pero es un aporte muy interesante a la historia. A mi doctor, a mi coronel ilustrísimo Gentil Armario, su comentario fue sumamente importante. Los quiero invitar con todo gusto a la próxima conferencia, que será dentro de 8 días, el 24 de febrero, que la dictará el doctor Juvenal Infante, sobre el altar de la patria en Santa Marta. Es sumamente interesante los datos que él tiene y cómo fue el entorno de esa situación que se vivió allá y luego lo que aconteció para celebrar y sobre todo para engrandecer la figura del libertador en ese monumento extraordinario que existe allá en la ciudad de Santa Marta y que es recordatorio del final de la vida de nuestro gigantesco libertador. Yo le agradezco a todos los amigos presentes en el día de hoy que nos hayan acompañado a esta interesantísima conferencia. Una vez más,
Muchísimas gracias. Muchas gracias.